Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, León, mis compañeros de Insight y Alce de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, pude presenciar a través de las redes sociales ayer una interesante conferencia dictada por el ministro de Obras Públicas y secretario de organización del PRM de Línea Ascensión en San Pedro de Macorís de manera regional, que me hizo reflexionar sobre el particular de cómo migran, cómo se atacan y cómo se manejan los intereses de la política contra funcionarios para poder obtener objetivos. Y en ese sentido, pienso que a Deligne Ascensión lo quisieron convertir en un problema cuando Deligne es parte de la solución. Miren, los funcionarios en el ejercicio político generalmente son los blancos más fáciles de darle para golpear a un gobierno, a un presidente, y sobre todo si hay un presidente que tiene una imagen fuerte como es Luis Abinader. Pero hay funcionarios que no sufren esa condición y que la gente los valora sin darle porque no entienden que tiene esa consecuencia. Por ejemplo, Wellington Grullón, que es el director de Monte de Piedad, un joven PRMista con un nivel importantísimo de, pasa aquí un temita técnico, un joven de formación PRMista con una gestión brillante en lo que es Monte de Piedad, en virtud de la cual ha logrado hacer esa institución hasta autónoma en términos financieros y que ha tenido logros que nadie había tenido en Monte de Piedad, pero que realiza, por ejemplo, lo que es Dibujando Sonrisas, una actividad bellísima en Santo Domingo Oeste con la participación de más de 400 niños, donde recibieron juguetes, adiestramiento y demás. Y evidentemente Wellington Grullón es un ente político a promover en el PRM. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el tema de Deligne Ascensión? Deligne Ascensión, que se pone a la vanguardia de la defensa de su gobierno, el del PRM y el de Luis Abinader, en esta charla en San Pedro de Macorís, conferencia El País que Construye Luis, en donde pudo concertar con empresarios, con dirigentes y de la región este, todo lo que son las realizaciones de 4 años de gestión gubernamental de Luis en lo que es la parte este. Pero ¿por qué digo que a Deligne Ascensión quisieron convertirlo en un problema cuando es parte de la solución? Vamos a analizar esto en 3 capítulos. Primero, su gestión de obras públicas desde los 3 ópticas, que son aspectos técnicos, los aspectos normativos y los aspectos del político. Vamos a ver esto. Aspectos técnicos, miren. No es lo mismo ser ministro de Obras Públicas en el primer cuarto del siglo XXI que serlo en el siglo XX. Y Deligne Ascensión ha sido un extraordinario gerente de Obras Públicas en la condición en que se puede ser ministro de Obras Públicas en el día de hoy. ¿Y por qué lo digo? Porque a Deligne se le ha criticado por una obra específicamente, el kilómetro 9 de la carretera Duarte. Pero les habla un ex viceministro de Obras Públicas y un arquitecto y constructor, y puedo decirles que esa es una de las obras más complejas con la que se enfrenta el tema de la construcción en la ciudad de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque usted me dirá, bueno, pero el metro se construyó tunelando por debajo. Pero esta obra del kilómetro 9 se está construyendo con el paso de más de 150,000 vehículos diarios por ese punto, donde hubo que demoler con punta de diamante 2 puentes, quitar un apoyo central y construir 3 puentes, sin hablar de lo que es el drama social de la parte que impacta a todo este elemento y a la vez que siga funcionando para que pase la gente. Pero cuando usted se pone a ver, lo único que está haciendo Obras Públicas no es el kilómetro 9. Obras Públicas se está hablando, y sobre todo en esta conferencia que dictó en San Pedro de Macorís del IGNE, El País que Construye Luis. Solamente escuchen algunas de las obras. Obras en ejecución: circuito vial, Atomayor el puerto Vallaguana, Vallaguana Guerra, Atomayor Sabana de la Mar, Hacienda Estrella, cruce de Pajón, Monteplata, carretera Gautier Guayabal y muros de Gaviona del Río Duey, Anyway. Pero obras terminadas: Atomayor Vicentillo Bejucal, rehabilitación del circuito vial del este, reconstrucción de calles de Guerra, carretera El Ceibo, La Cuchilla. Entonces, el reto es el reto constructivo social. Ese es el problema. Deligne es parte de la solución. Entonces, veamos los aspectos normativos. ¡Ay, familia! Ahí es que la puerca retuerce el rabo. Porque veamos uno de los aspectos que más lastima el proceso de construcción y posible terminación de una obra: las expropiaciones. Y les doy un ejemplo. Usted tiene la entrada de Samaná
Y si se da cuenta, el contratista de manera muy activa ha podido terminar de la rotonda hacia allá. Pero de la rotonda para atrás no ha podido hacerlo. Pero ustedes saben por qué. Porque para ampliar esa vía hay que hacer expropiaciones. Esto es la declaratoria de utilidad pública por parte de la autoridad correspondiente y según lo que establece la Constitución de la República en su artículo 51, numeral 1, cito: ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor determinado por acuerdo mutuo entre las partes o sentencia de tribunal competente de conformidad con lo establecido de la ley. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que si a Rosendo yo le voy a hacer una expropiación allá en Jarabacoa, yo tengo que pagarle primero antes de ejecutar la obra con un precio de común acuerdo, y si no, entonces es el tribunal el que coloca el justiprecio para entonces ser indemnizado y se pueda construir. Entre el tramo de lo dicho y lo construido pasan años, pero mientras tanto se están comiendo al ministro de Obras Públicas. Pero no solamente eso, vamos con la otra, la parte del presupuesto excedido o nuevas obras. La ley 34006, la maldita ley 34006, ¿qué dice? Usted tiene que, por ejemplo, hay que asfaltar desde la parte de la Flecha hasta la Galera en Samaná. Y allí en ese punto resulta que los tubos que metió de brecha en el acueducto por el salitre se deterioraron. Para poder asfaltar, porque hay un tema de erosión del subsuelo por el tema de la filtración del agua, hay que cambiar los tubos. Pero ya esa obra no hay forma de que se le exceda el presupuesto porque cumplió con el 25%. Entonces, ¿qué hacemos? La gente está motinada ya que quiere su asfaltado, pero Obras Públicas no lo puede hacer por la maldita ley 340. Entonces, efectivamente, los mismos que metieron al país en este lío de esa ley 340, haciendo las ejecuciones públicas inoperantes, son los que critican al ministro. Entonces, evidentemente quieren tumbar al ministro de Línea Ascensión. Entonces, la ley camisa de fuerza es el problema. De Línea Ascensión es la solución. Pero vamos a los aspectos políticos, dominicanos. Miren, lo primero, de Línea Ascensión es un político formado de los pies a la cabeza, con responsabilidad meridiana con su partido, el Revolucionario Moderno. Y ahora está defendiendo su gobierno con lo que es esa charla, esa exposición, el país que construye Luis. Del IGNE está construyéndole el relato a Luis Abinader, que es algo fundamental porque la posibilidad de preservación en el poder del PRM será en función del relato y de la asunción pública de la gestión de gobierno de Luis Abinader. Y el que no me crea la importancia de eso, fíjense lo que pasó con Salvador Jorge Blanco. Rosendo, tú estabas ahí. Salvador Jorge Blanco, libra por libra, no fue un mal presidente. La banca dominicana privada creció con Salvador Jorge Blanco. Las medidas económicas que tomó a un alto precio fueron las que permitieron que República Dominicana pasara a ser una economía de servicio y disfrutemos del país que tenemos hoy. Y todas las políticas sociales y sobre todo de expansión fue en ese gobierno. Sin embargo, ¿qué hizo Balaguer? Anacrónico, retrógrada. Aniquiló el relato de Salvador. Y para mi generación, la referencia de Salvador es lo peor y no ha habido nadie que salga a defender eso. Y esa influencia negativa de ese mal relato le costó al PRD años en oposición. Una decisión personal del presidente Salvador Jorge Blanco que yo creo, Khalil, que fue determinante para que no se aclararan nunca las cosas. Salir del país y no enfrentar la justicia cuando tenía que enfrentar. Pero independientemente de eso, que creo que tienes toda la razón, si él hubiese enfrentado la situación, el relato hoy fuera otro. Salvador no fue un mal presidente, no, pero el relato no construido de esa verdad acabó con el PRD. ¿Y quiénes son los que están construyendo un relato fidedigno de la buena gestión de Luis Abinader? Eduardo Sanz Lobatón, que es el único de los presidenciales que usted ve defendiendo a Luis Abinader, y Carolina Mejía también. ¿Y quién? Del IGNE Ascensión. Entonces, por eso hay que tumbar a Del IGNE. Entonces, la construcción del relato es el problema. Del IGNE Ascensión es la solución. Pero vamos a la otra. Debilitar al presidente Abinader. Vamos a estar claros. El activo político más importante que tiene el país es Luis Abinader. Pena que él decidió tan temprano anunciar su no participación. Pero al día de hoy, la manera de que la oposición, que sigue dividida, Danilo con su odio, Leonel en su cabeza, pues entonces, si no
tumban el relato de Luis y no debilitan la gestión de Luis diciendo que no hace nada, pues entonces no habrá oportunidad para la oposición. ¿Y qué pasa con eso? Decía Napoleón Bonaparte que la fuerza de un líder está en los hombres que caminan detrás de él. Entonces, Luis Abinader como figura es muy duro de roer. Entonces, ¿qué hay que hacer para debilitarlo? Dale a sus alfiles. Hoy no le tumbaron a Fulcar. Hoy no le tumbaron a Macarrulla. Y no le tumbaron a Neney. Entonces, en efecto, ¿cuál es la estrategia? Hay que dejarlo solo, quítale la muela al cangrejo. Entonces, para desactivar a Luis, desactívale los ministros. Entonces, por eso hay que tumbar a Deligne. Entonces, debilitar al presidente es el problema. Deligne Ascensión es la solución. Pero, señores, vamos a esta para terminar. Renovación del gobierno y la sustitución eventualmente de Deligne Ascensión. Usted oye en todos los corrillos, hay que renovar el gobierno, a la urgencia. Lo mismo PRDista, comiendo mierda, PRMista, hay que renovar el gobierno, esto es urgente, estamos mal. Y ellos hacen su relatoría de que ellos mismos están mal, con buena obra de gobierno. Entonces, vamos a hablar de renovación del gobierno. Usted tiene 3 ministerios, vamos a estar claros, de más disparate. 3 ministerios: salud pública, educación y obras públicas. Obras públicas es el gobierno, porque obras públicas es el brazo ejecutor del gobierno. Un ministro de Obras Públicas tiene que ser un técnico de confianza del presidente. ¿No me lo creen? Recuerden solamente a Diandino Peña. Jimmy Durán no dio pie con bola en Obras Públicas. Metieron a Diandino y todavía hoy se le están agradeciendo a Leonel Fernández los túneles y los elevados. Y hasta el metro, que lo hizo él también. Entonces, en el caso de Danilo, Gonzalo Castillo. Pero Gonzalo Castillo como dador de cara, porque el técnico detrás de la cortina era Ramón Pepín, que era el verdadero ministro. Para que estemos claros. Entonces, yo no veo muchos técnicos en la materia alrededor de Luis. Pero vamos a asumir esto, que se asuma el discurso de que renovar y venga ministro nuevo. Un ministro nuevo de Obras Públicas, institución por la que yo pasé y conozco su complejidad, le toma, siendo muy buen gerente, mínimo 6 meses para cogerle el piso a Obras Públicas. Mínimo. Si lo hace en febrero, significa que en agosto sería que empezaría a ver algo. ¿Sabe qué significa eso? Que la ejecución presupuestaria se acabó, perdió el año. Y para el PRM sería fatal perder un año en obras públicas por estar inventando. Pero el aspecto político de eso. La posición de proyección de más poder que tiene el gobierno es obras públicas. Por eso en los últimos 20 años, 3 exministros de obras públicas han aspirado a la presidencia. Eduardo Estrella, Partido Reformista 2004, Miguel Vargas, PRD 2008 y Gonzalo Castillo, PLD 2020. Entonces, en efecto, si el presidente Abinader coloca un presidenciable en obras públicas, se jodió. Y cuando no es un presidenciable, es un gran recaudador. Correcto. Entonces, evidentemente, y ahí lo que significa es que el perfil de quien debe de ir a obras públicas es un colaborador cercano del presidente sin aspiración. Entonces, la aspiración sin gerencia es el problema. Deligne Ascensión es la solución. Reflexiono finalmente diciendo que decía Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, cito, no existe liderazgo en el vacío. Es el respaldo de la tropa que convierte en fuerza real al líder. Debilita a la tropa y debilitarás al general. ¿Me entienden? En esa dirección quieren debilitar a Luis Abinader tumbando a Deligne Ascensión, que ha sido un gran gestor y un gran político partidario desde el Ministerio de Obras Públicas, porque en el aspecto técnico, solo por decir algo, como decía él en San Pedro de Macorís en la charla, el país que construye Luis, ha faltado colocado ahora mismo ya más de 12.620.888 metros cuadrados de asfalto, con una longitud de 2.000 kilómetros a 6 metros de ancho. Si pusiéramos eso uno detrás de otro, ¿ustedes saben qué significaría? Que de aquí a Panamá hay 1.608 kilómetros. Significa que Deligne Ascensión habría construido desde Obras Públicas una carretera de 6 metros de ancho en asfalto de aquí a más lejos que Panamá. Entonces, en el aspecto normativo, Deligne Ascensión, solamente la parte este, ha ejecutado más de 62.474 millones de pesos con más de 100 obras y 107 en ejecución sin tener un escándalo, cumpliendo a cabalidad con lo que es la ley y la Constitución. Y en el aspecto político es un gerente
eficiente, que invita a sus compañeros de partido a defender los pilares del país que construye Luis. Por eso, en conclusión, si yo fuera oposición, pediría de Deligne Ascensión su destitución. Si yo fuera Luis Abinader, en Deligne Ascensión me apoyara una y otra vez, porque al final Deligne Ascensión quisieron convertirlo en el problema cuando Deligne Ascensión es parte de la solución. Ahí se los dejo. Llévatelo, Francis.